Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Más negocios, les habla María Dolores Arias y Jorge Jacobs. En la bolsa, en especial en la bolsa de Estados Unidos, fue un día festivo, por lo cual pues no hubo datos relevantes. Esto porque se celebra el día de Martin Luther King. Esto es el tercer lunes de enero de cada año, a partir de cada año, claro. El tercer lunes de enero, a partir de 1986, en el cual pues permanece cerrada, es un día festivo y por lo consiguiente pues permanecen cerradas varios lugares y entre ellos las bolsas. Así que pues los datos que hubo el viernes pasado fueron muy buenos datos, muy buenos resultados. La mayoría de las índices de la bolsa en Estados Unidos tuvieron más del 1% de ganancias, lo cual pues fue un buen número, lo cual no fue no fue acorde o no se mantuvo durante este fin de semana por los datos, y hubo resultados mixtos en las bolsas europeas por los datos que dio a conocer China. Sí, ¿y qué pasó en China? Pues básicamente que le está bajando la tasa de crecimiento de la economía en China. Anoche realmente para nosotros publicaron los datos del crecimiento que hubo en la economía china en 2018 y estos cerraron en 6.6%. Recordarán que China ya tiene 25 años de estar creciendo a tasas arriba del 9-10%, ¿no? Entonces, para ellos una tasa del 6.6% es baja, comparada con nosotros, comparada con casi todo el resto del mundo, pues es alta, pero en el caso específico de China, pues es baja. Y de hecho, hoy que publicaron los del Fondo Monetario Internacional sus nuevas previsiones para este año, todavía la bajaron más porque la previsión de crecimiento de la economía de China para este año, según el Fondo Monetario Internacional, que hoy bajó las cifras, las previsiones de casi todos los países, incluyendo la economía global, la bajó en el caso de China a 6.2%. Efectivamente, entonces se dio a conocer el crecimiento que ya quisiéramos tener uno así, que sería el doble de lo que está creciendo nuestra economía, pero al tener un crecimiento menor, pues esto hace que las expectativas sean hacia la baja, si esto lo sumamos lo que estaba hablando Jorge. Por otro lado, ¿quiénes sobresalieron o qué fue lo que sucedió en los mercados europeos? Pues el único o el índice que fue hacia la alza fue el índice de Londres, el FTSE 100, con un punto y una ganancia muy marginal, 1.03%, y de ahí pues las demás bolsas, la de Francia, la de Alemania y Madrid, perdieron entre el 0.62, la de Madrid fue la de Francia 1.62% y Francia y Madrid 1.17%. ¿Quién lideró la caída? Desafortunadamente la caída en Alemania pues fue la firma de químicos alemana Henkel, ya que cayó un 10% una vez que luego de que el fabricante del shampoo Schwarzkopf y el detergente Persil advirtieron que sus utilidades también irían hacia la baja, esto en el índice Stocks 600, en Alemania. Y es interesante que una caída del 10%, por ejemplo, en este caso, pues es una caída bastante grande para unas acciones, pero también los incrementos hubo incrementos grandes, como por ejemplo el de las acciones de Air France, que ganaron un 5.2%. Luego de que una de las empresas de estas investigadoras subió la calificación de la compañía. Air France, recordarán, es la empresa de aviación de Francia, aunque realmente no es del gobierno de Francia, sino es simplemente, inició, pero ahora forman una empresa junto con KLM. Y pues resulta que los catalogaron como que van a crecer bastante.
y a raíz de eso pues subieron sus acciones un 5.2%. De hecho es una buena temporada para la mayoría de las acciones de aerolíneas, principalmente debido a la caída en el precio del petróleo en los últimos 3 meses. Que eso favorece a las líneas aéreas y a los que usamos las líneas aéreas, así que les recomiendo que vaya a ver cómo están los boletos ahorita si usted quería viajar, porque ya bajaron considerablemente. Vamos a hacerle caso entonces aquí a nuestro asesor de viajes y de boletos de aéreos, Jorge Jacobs. Mientras tanto, también otra de las notas que incidió en las bolsas europeas es el plan que va a presentar Theresa May, su plan B, con respecto al Brexit. Recordemos que no fue aprobado y que ahora tiene que presentar, pero por otro lado tampoco fue, no sé si la palabra correcta es, se le pidió su renuncia, no se consiguió los votos suficientes en el Parlamento para pedirle su renuncia, y entonces ahora va a explicar cuáles serían los pasos que seguiría ese plan B para hacer el Brexit posible. Sí, y hoy en efecto se presentó Theresa May en el Parlamento, pero su opción B realmente no era muy distinta de la opción A. Lo único que hizo fue quitarle, a lo que ya había presentado en el plan A, fue quitar la cuota de 65 libras esterlinas que los ciudadanos europeos, es decir, así de que forman parte de la Unión Europea, pero que no son ingleses, tendrían que pagar, que por cierto son varios millones de europeos los que viven en Inglaterra, y entonces dentro del plan que habían propuesto, había una tarifa de 65 libras esterlinas que cada uno de estos ciudadanos europeos tenía que pagar por el derecho de quedarse a vivir en Inglaterra después del Brexit. Y eso fue una de las cosas que no topaban, que no mucho gustó, al grado de que fue básicamente la principal propuesta que hizo hoy en su alocución en el Parlamento. Hay muy pocas probabilidades, la verdad, de que vaya a ser aprobada esta nueva propuesta, y ahorita está incluso en discusión hasta la posibilidad de un nuevo referendo con relación al Brexit, cosa a la cual, por cierto, Theresa May, que ella, es interesante cómo van cambiando las cosas, ¿verdad? Porque ella, en el momento en que se hizo la votación del Brexit, ella estaba en contra del Brexit. Pero una vez ya estando como primera ministra, pues dijo, pues yo aquí tengo que hacer lo que dice la población, y si la población votó porque nos salgamos de la Unión Europea, pues ahí vamos, ¿no? Pero ahorita uno de los temas que se ha hablado es con relación a que se haga otro referendo para ver si la gente todavía se quiere ir de la Unión Europea, pero esta es una de las cosas a las cuales sí se ha opuesto Theresa May, porque dice que eso podría resultar en un resquebrajamiento incluso de el Reino Unido. Por un lado, porque pues es hacer elecciones hasta que salga el resultado que ellos quieren, casi que. Y por otro lado, Jorge, pues la inversión hoy, se dio a conocer es un reporte que dio la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, que la inversión extranjera directa cayó a nivel mundial un 19% en el 2018. Esto es la tercera caída consecutiva en flujos de inversión y es el monto más bajo alcanzado desde la crisis financiera global en el 2009. Me llama la atención los datos porque, si bien es cierto, los países que más flujos de inversión extranjera directa obtuvieron fue Estados Unidos en 2018, tuvo una contracción, de ahí seguida por China y por último y en tercer lugar por el Reino Unido, quien obtuvo un 20% más que en el 2017. Quien creció fue Estados Unidos y China con un 3%, mientras que Estados Unidos tuvo una disminución del 18%. Ahora, si esto lo llevamos a nivel global, los flujos registraron contracciones en un 73% en Europa. O sea, el 73% de las restricciones o del descenso fue en Europa, el 13% en Norteamérica, y Latinoamérica cayó un 4%, contrario al 5% que creció Asia y el 6% que creció África. O sea que hay que poner atención. Quienes más recibieron inversión extranjera directa fueron México y Brasil. Sí, y
Es interesante estas cifras porque uno de los datos importantes que ponen es de que es tercer año consecutivo en que van cayendo las inversiones extranjeras directas. Y mencionan también dentro de uno de los factores importantes la repatriación de capitales de empresas estadounidenses. Y esto es como consecuencia del cambio que hubo en la legislación, el paquetazo fiscal de Donald Trump, en donde básicamente quitaron, que yo creo que fue el cambio más trascendental, aunque la gente creo que ni se ha dado cuenta, pero el cambio más trascendental fue que quitaron la extraterritorialidad del impuesto sobre la renta, por lo menos para empresas, y con esto y luego poner apenas un fee un fee único para la repatriación de capitales hacia Estados Unidos. Básicamente lo que lograron fue precisamente eso, que empresas que tenían el dinero en otros países 150, detenidos, Apple, por ejemplo, tenía más de 200 mil millones de dólares parados aquí en las islas estas del Caribe, porque era muy caro pagar los impuestos para llevárselos a Estados Unidos. Sin embargo, ya muchas empresas el año pasado repatriaron buena parte de esos capitales, no todos, siempre para que de las dudas dejaron un poco afuera, pero repatriaron bastante, y eso hizo que mucho de ese dinero que probablemente se pudo haber invertido en otros países, pues resulta que ya no lo invirtieron en otros países, sino a lo mejor se lo llevaron para Estados Unidos, ¿no? Así es, vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿ya puedo contratar a tiempo parcial? ¿Ya puedo ser contratado a tiempo parcial? De eso estaremos platicando con nuestra experta Heidi Chinchilla Trampe. Regresamos a más negocios. Quiero agradecerle a Orlando Sepúlveda que nos manda saludos desde Colombia. Saludos hasta allá, un gran abrazo para todos ustedes. También a Juan Luis que nos escucha desde la Tierra del Venado. ¿Dónde crees que es eso? Es en Mazatenango, Así es, en Mazatenango, Suchitepeque. Saludos, José Luis. Gracias por escucharnos. Y ya está con nosotros nuestra invitada Heidi Chinchilla Trampe, con quien vamos a platicar acerca de este tema. Es actualmente socia y fundadora de Mundo Legal y tiene una amplia experiencia en el ámbito de derecho laboral y asesora de forma preventiva a entidades y empresas en cuanto a los temas laborales. Muchas gracias, Heidi, por haber estado con nosotros y bienvenida. Gracias, María Dolores. Hola, Jorge, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Y la pregunta que hemos venido haciendo, creo que parecemos niños en viaje, en un viaje en auto. Ajá. Ya vamos a llegar. Y la pregunta es, ¿ya se puede contratar a tiempo parcial? Pues es que en realidad ya se puede, ¿verdad? Lo que hemos hablado desde... Lo que no está vigente es el 175. No está vigente ya. Lo que pasa es de que el convenio en sí, en realidad ya nació su vida jurídica, ya tiene todo para ser perfecto. Y en realidad el problema que nos enfrentamos es que, pues obviamente necesitamos tener muchas más especificaciones o ampliaciones sobre el mismo para saber otros tipos de cosas que nosotros dentro del convenio hoy no se contemplan o no se regulan. Por ejemplo, cuánto podrían ser las horas que realmente podrías contemplar dentro de una jornada a tiempo parcial. Además, si se van a generar horas extraordinarias, cuánto será realmente el pago de vacaciones o el cálculo de vacaciones, etcétera. Entonces, por todo esto se ha solicitado incluso que pues se haga el reglamento, aunque el mismo convenio como tal pues ya le da vida a la contratación a tiempo parcial. Yo creo que lo que encuentra el convenio 175 en Guatemala son dos grandes paredes o dos grandes topes. El primero es que evidentemente hay muchas cosas que no están reguladas dentro del convenio y hay que regularlas, o sea, sí hay que trabajarlas. Y el segundo es que el andamiaje legal que tenemos en Guatemala y que está vigente, pues también tiene un choque contra el convenio 175 y así lo han hecho ver todo el sector laboral o trabajador, donde se han opuesto a este convenio porque evidentemente la Constitución Política de la República y el Código de Trabajo ya establecen referente al hecho de que qué pasa con aquellas personas que trabajan menos de las horas, de las 44 horas, de las 36 horas o las 42 horas en una jornada mixta. ¿Qué pasa con estas personas? La Constitución y el Código de Trabajo pues establecen que aun cuando tú labores menos de estas horas, se te debe pagar la jornada completa, o sea, se debe de calcular el salario mínimo. Entonces estamos hablando que hay una norma constitucional frente a un convenio internacional
que al final también deja un tema allí de que puede haber alguna oposición respecto a la aplicación del convenio. Entonces son dos puntos importantes, ¿verdad?, a tratar. Ahí me surge una pregunta que lo he visto que mucha gente lo pregunta, y entonces, si el salario mínimo es por X cantidad de... Incluso al hay un mes, salario por hora. ¿Por qué exactamente? ¿Por qué está denominado por horas? Es que en realidad la forma de calcular el salario, incluso el Código de Trabajo, la Constitución también lo establece, es que la forma de calcular el salario puede ser de forma mensual, quincenal, semanal, por día, por hora. Te da la posibilidad de contratar por hora. Y por otra parte, no solo es eso, sino que también dentro del el cálculo que se hace para determinar el salario mínimo, siempre en la publicación, cuando tú ves, esa publicación contiene el salario por hora. Ni siquiera te saca el salario a veces diario o mensual. Es más, ahora hay que hacer la fórmula donde tú tomas el salario diario y el salario diario lo multiplicas por el número de días que tiene el año, si es un año normal 365 o si es un año bisiesto por 366, y lo divides dentro de 12 para saber cuál es el salario mínimo mensual. Entonces, ¿que existe el cálculo de salario por hora? Sí existe. ¿Se determina un salario mínimo por hora? Se determina. Y aquí también hay un punto importante, Jorge, y es el hecho de que si tú lo entiendes desde un punto de proporcionalidad y no discriminación, no puede ser que una persona que labore 5 horas vaya a ganar lo mismo que una que labore 8 horas. Si yo estoy obligada a pagarle a la que labora 5 lo mismo que le pago a la de 8 horas, en realidad ahí creo que no hay proporcionalidad y sí hay una discriminación. Estoy diciendo que, por ejemplo, si es un salario mínimo, tendría que pagarle el salario mínimo si trabaja 5 o si trabaja 8. Así es. Ok. Uh-huh. Entonces, yo a mis clientes les hago la salvedad y siempre les digo, mire, licenciada, ¿se puede contratar por hora? De que se puede, se puede. Lo que pasa es de que sí hay muchos vacíos legales respecto al tema. El reglamento, pues evidentemente no ha sido publicado. Hay 2 proyectos de reglamento, uno del Ministerio de Trabajo y otro de una diputada, ¿verdad?, Alejandra Carrillo, que ha presentado el proyecto también, y ninguno de los 2 pues ha sido aprobado, ¿verdad? Al final, la gran contingencia con la que se encuentran es el hecho es que la Constitución establece que se debe pagar el salario mínimo aún cuando labores menos. Pero el convenio 175 en su naturaleza más grande es que realmente lo que busca es que las personas puedan, las madres trabajadoras, los estudiantes universitarios, etcétera, puedan tener la posibilidad de optar a trabajar. Nuevamente nos encontramos ante una ley que entró en vigencia para un país de tercer mundo cuando fue pensada en un país de primer mundo. Porque evidentemente para los empleadores de un país de primer mundo es fácil que tú puedas contratar a la gente por hora y en una jornada menor y lo vas a respetar. Uh-huh. Pero seamos honestos, Guatemala estaba esperando el convenio 175 y muchos de mis clientes me decían, o sea que ahora puedo contratar por menos tiempo y pagar menos. O sea, el tema es que no siempre se está pensando en la misma naturaleza que se crea en el convenio. Los colegios, por ejemplo, siempre me hacían la pregunta, sí, pero es que fíjese de que yo tengo un gran problema. Yo quisiera contratar por 5 horas y pagar por hora, pero ellos ya estaban pagando un salario mínimo. Entonces yo le digo, en ese caso usted no puede reducir las horas, o sea, y el pago, más que las horas sí las puede reducir, el pago no lo puede reducir. El empresario guatemalteco evidentemente no está en una realidad de un país de primer mundo donde tiene la capacidad de pensar, ay, no importa, contrato 5 horas y pago el salario mínimo. Nuestra realidad económica es distinta. Y nuevamente nos enfrentamos a aquellas preguntas que nos han hecho en estos programas y es, mire, yo estoy empezando una empresa y en realidad quisiera contratar, pero no tengo el dinero para pagar el salario mínimo a cada una de las personas. Y entonces este convenio podría dar esta oportunidad e incluso se había hecho un análisis, salió publicado, no sé si fue en Prensa Libre o el periódico, donde se publicó que se esperaba o se pronosticaba que podían ser hasta 50,000 empleos los que se lograrían tener si el convenio 175 ya entraba en vigor. Ahora, en cuanto hablaste de varias cosas que no están reguladas, y por ejemplo entraría el tema de la seguridad social.
El tema de seguridad social sí lo tiene contemplado el convenio 175 y lo que regula es que todas las personas que sean contratadas en jornadas a tiempo parcial deben de gozar de las mismas protecciones de seguridad social y el mismo derecho a la sindicalización que los trabajadores que están en una jornada de tiempo completo. ¿Qué es lo que presume en realidad el pago? Y así lo dice el convenio 175, lo regula, perdón. Y es que la persona que es contratada a tiempo parcial debe ganar proporcionalmente a aquel que es contratado por tiempo completo. Es decir, que tú y yo realizamos la misma labor. Y entonces tú ganas un salario de 5,000 quetzales por una jornada de 8 horas. A mí me van a contratar en una jornada de 4 horas, obviamente yo tendría que ganar 2,500, viéndolo así en una matemática fácil. ¿Por qué? Porque no, entonces, como es por hora, me voy a ir al salario mínimo por hora, y entonces que está publicado, y a Heidi le voy a pagar entonces el salario mínimo por hora. No, tiene que ser en la misma proporción aquel que realice la labor en las mismas condiciones en las que yo la realizo. Y debe entenderse más que esto, que la jornada a tiempo parcial no es como una división de la jornada diurna, no es una división de la jornada nocturna y una división de la jornada mixta. No puedo decir, bueno, si a ella la contrato por 8, si es a tiempo parcial a Heidi por 4. Porque entonces estoy pensando que la jornada a tiempo parcial es una división y la jornada a tiempo parcial es una nueva jornada, es otro tipo de jornada. Por eso es que debemos saber cuánto es, dentro de este reglamento, cuánto es el máximo que se podría elaborar en una jornada a tiempo parcial. Se había establecido así en tras bambalinas que podría ser que pudiera ser hasta 6 horas, pero eso todavía no está regulado. El Ministerio de Trabajo debe de aceptar ya los contratos que se hagan por hora, que se celebren por hora. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ya regula y ya registra los contratos que son a tiempo parcial. Y solo con la observación que haces que es un contrato a tiempo parcial y que se elaboran tantas horas. Sí, yo pensaría que lo correcto es precisamente el manejarlo todo bajo el concepto de proporcionalidad, en el sentido, igual, o sea, lo cubren todas las prestaciones, pero obviamente, pues, si se le está pagando 4 horas, el aguinaldo, pues va a ser proporcional a esas 4 horas, no a las 8 horas que pagan el mes. Sus vacaciones, igual, ¿verdad? O sea, al final son la misma cantidad de días, solo que menos horas, porque son 4 horas nada más lo que se está contratando, pero al final realmente debiera ser exactamente lo mismo, indistintamente de si estás trabajando 4 horas o si estás trabajando 8 horas. Me refiero a lo mismo proporcionalmente, ¿verdad? Así es. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, como al final de cuentas los negocios no paran y al final las empresas siguen caminando, los emprendedores siguen trabajando y todos seguimos trabajando, ¿qué es lo que está sucediendo o qué es lo que se podría hacer mientras el reglamento se aprueba y quién debería aprobarlo? Vamos al corte y regresamos. Bueno, y si ya sabe todo lo que ya sacó ahorita para fin de año y para el inicio del año y todo lo que ya tiene ahí de archivo muerto, ya sacó todo, ya seleccionó, ya tiene todo en cajitas y todo, pero lo tiene ahí amontonado en la oficina y no sabe dónde llevarlo, pues lo invitamos a que considere los servicios de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen bodegas que van desde pequeñas hasta muy grandes, con vigilancia y control de acceso a las 24 horas y ubicaciones alrededor de toda la ciudad, en Majadas, en Aguilar Batres, en la zona 18, en la zona 4, en la zona 13 y también allá en Las Charcas y en Carretera El Salvador. Así que si quiere más información la encuentran en mrbodeguitas.com o llamando al 2314 4949. Estamos platicando con nuestra invitada Heidi Chinchilla Trampe de Mundo Legal, con quien estamos hablando acerca de la contratación a tiempo parcial y de este convenio 175. Y nos quedamos con la pregunta, Heidi, me quedé con 2 preguntas. Una, ¿quién debe aprobar este reglamento? ¿Qué es lo que hace falta para que se apruebe este reglamento? ¿Y qué pasa con quienes ya están o necesitan contratar o trabajar a tiempo parcial? O sea, no me importa, yo lo que quiero es trabajar. ¿Se puede hacer algo por el momento o hay que esperar y mientras tanto seguir en la informalidad, casi que? Sí, no, ahorita está pendiente las 2 propuestas de reglamento que te comentaba. Recién leí una noticia que decía que el Congreso de la República debía aprobarlo, pero no se tiene esa aprobación. Incluso se había buscado por parte del Ministerio de Trabajo
el dictamen favorable de la PGN. De hecho, el ministro de Trabajo dijo que ese era uno de sus objetivos de este año, lograr que se aprobara el reglamento del 175. Así lo prometió incluso creo para abril. El tema es que, pues evidentemente no se ha obtenido pues este dictamen incluso favorable y han habido ya varios acercamientos del Ministerio de Trabajo a la PGN para poder tener este tipo de dictamen y pues no han tenido un buen fruto. Por otra parte, lo que me decía es que si se podía o no contratar ya, creo que era la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el emprendedor o el empresario que necesita tener trabajo parcial? ¿Puede hacer alguna contratación o no puede hacer contrataciones o alguien que quiera trabajar a tiempo parcial? Por el momento, ¿no lo aconsejas? Mira, es un gris, ¿verdad? Yo siempre digo, detesto los grises porque siempre digo, o es blanco o es negro, los grises claro. No me gustan. Pero en efecto es un gris. Yo siempre advierto la contingencia que puede darse porque al final, mira, una de las cosas bien importantes y es que hay que ser muy claros, es que los abogados que somos litigantes, cuando llegamos al Ministerio de Trabajo, a la Inspección General de Trabajo, definitivamente te encuentras con cada criterio de cada uno de los inspectores que tú dices, evidentemente no hay algo es el criterio de ventanilla. Así, criterio de CIA, ni de ventanilla. Pero el punto es, justamente hubo un desayuno que se hizo con algunos representantes del Ministerio de Trabajo y se les hacía esta observación, se les decía, lo que pasa es de que ustedes hablan del convenio 175, dicen que el convenio 175 ya está en vigencia y ya hablan de que esto ya puede echarse a andar, pero cuando uno llega y hace un contrato por tiempo parcial y llega ante el inspector de trabajo, le dice, sí, pero usted tiene que pagar todo el salario. Es que entonces lo voy a percibir en un plazo de 24, 48, 3, 4 días, 24, 48 horas o 3 o 4 días para que haga el pago retroactivo del salario mínimo. Y como tienen esta capacidad ahora de percibirte y si no lo cumples, pues ya imponerte una sanción, ellos no, ¿verdad? Pero sí hacen la sugerencia de la imposición de la sanción y ya será el delegado departamental el que lo haga. Y el punto es que sí es algo que debes luchar contra ello. O sea, no está preparado Guatemala para echarlo a andar. ¿Que es legal contratar por hora? Yo ya he hecho contratos por hora. O sea, con mis clientes los he hecho. Claro que siempre hago la salvedad. Vamos a tener que pelearlo. Si hay algún problema hay que pelearlo. Hay que pelearlo. Pero lo puedes pelear. Es que no, el 175 no es que apenas está en proyecto y es apenas un tema de concepción. Ahí no, es que ya nació, ya tiene vigencia. Ya fue aprobado, ya regresó de sus 12 meses de la Organización Internacional del Trabajo, ya estamos en un punto donde debería echarse a andar. El reglamento en sí es solo para saber cómo lo vamos a echar a andar. Pero realmente yo busco la forma de la proporcionalidad cuando lo aconsejo con mis clientes. Y evidentemente sigo pensando esto, o sea, no tenemos en realidad muchas leyes que no son aplicables. Y esto hablábamos en el corte. ¿Cuánto es el nivel o el porcentaje de informalidad que existe en Guatemala? Tú me comentabas que ya subía, yo te decía que el 60 y algo. De hecho, como te digo, fue en la encuesta esta reciente que publicaron del Instituto Nacional de Estadísticas, o sea, es una cifra oficial, lo pusieron en el 70%. Imagínate, 70%. ¿Qué es lo que busca el 175? Que la informalidad disminuya. Hay mucha gente que en la actualidad está siendo contratada a tiempo parcial. Y lo está. Lo que pasa es de que no goza IX, no goza de prestaciones laborales, etcétera. Si se logra echar a andar este convenio de manera pues viable y que sea buena, es que en realidad va a disminuirse la informalidad y lograremos darle este tipo de protección a las personas que hoy no la gozan, ¿verdad? Hablábamos incluso de cuáles serían esas protecciones en el Seguro Social. Entonces, en cuestiones de pensiones, en base a los principios de la seguridad social, y es que como es un principio de subsidiariedad y solidaridad, entonces obviamente los más jóvenes subsidian a los que están jubilados y están pues ya de edad mayor. Pero si nosotros estamos pensando en que estas personas van a obtener el mismo beneficio en pensiones económicas que aquellos que pues sí contribuyen por un salario completo, entonces ahí de verdad vamos a llevar a una crisis económica. Sí, debería ser igual aplicarse lo mismo de proporcionalidad. Totalmente, o sea, la proporcionalidad. Entonces, pero en los servicios médicos, obviamente no debería ser proporcional. Usted ya vino 2 veces a consulta, discúlpeme, pero usted es tiempo parcial, ya no puede venir, ¿verdad? Y aquí estábamos en una plática interesante sobre derechos y no de la salud, pero al final la Constitución... Como está la legislación actualmente, así es. Así es, la salud es un derecho.
Ok, vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cuáles son las consideraciones que debería tener si estoy pensando en hacer una contratación a tiempo parcial? O sea, ¿cuáles son los principales errores que tú has visto o las creencias como diciendo, bueno, es que entonces le voy a pagar menos? ¿Cuál es la otra? Entonces ya no va a tener vacaciones. ¿O cuáles son esos mitos, creencias o errores que alguien que está pensando en la contratación a tiempo parcial cae en esto y decirle, mire, eso no es contratación a tiempo parcial? Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con nuestra invitada Heidi Chinchilla Trampe de Mundo Legal acerca de cuáles son, acerca de la contratación de tiempo parcial y si ya se puede hacer. Y gracias por mandarnos sus comentarios, igual lo pueden hacer al 4585-4280. Gracias a quienes comparten nuestra transmisión y hay ya preguntas sobre el tema. Sí, hay un par de preguntas, dice Lencho Morán. Licenciada, ¿por qué el inspector cuando recibe al patrono o representante lo recibe con arrogancia y prepotencia? No deja de explicar, sino actúa como juez y dicta sentencia. Y él mismo vuelve a decir después, ¿dónde se deben denunciar a los abusos de los inspectores? En ocasiones, trabajadores que están de empresa en empresa solo van para ver qué sacan de eso. Bueno, en efecto, mira, una de las cosas con las que nos enfrentamos muchas veces es que lamentablemente el Ministerio de Trabajo no es el mejor empleador tampoco. Una vez a mí me pareció tan irónico llegar a una audiencia y en la parte de atrás decía, exigimos el pago del salario mínimo. Yo decía, ¿esto es en serio? Es broma. Pero yo muchas veces, yo sí creo, y no es porque me contraten, ¿verdad? Si me contratan, genial, ¿verdad? Pero el punto es que muchas veces cuando ven llegar al pobre empresario y como que no conoce tanto de la ley y mira, el inspector se porta arrogante. Los abogados ya sabemos manejarlo un poco mejor, pero sí, incluso para los que somos abogados patronalistas no nos va tan bien. Hay muy buenos inspectores, yo te decir que, pues sí, son un poco contados con las dedos de las manos, pero me he encontrado con muy buenos inspectores, pero lo que pasa es de que tienen muy confundido el tema de que al final ellos están ahí para mediar. Ellos son una audiencia conciliatoria, esa es la finalidad. Pero en realidad olvidan el tema y se convierten en los abogados de los trabajadores. ¿No tiene que ver el hecho de que la legislación le da más prioridad o más puntos, de querés, o pone un plano más alto, preferente a los trabajadores sobre los patronos? Es que, mira, yo siempre he dicho y lo digo cuando me dicen, ¿y usted por qué no defiende trabajadores? Usted es discriminadora. Y yo digo, no, es que la verdad es que tiene mayor arte de defender a los empleadores. Tienes que pensarlo mejor. Porque la ley realmente no es que sea preferente hacia el trabajador. Simple y sencillamente cuando la ley laboral nace, si tiene un efecto, si tiene una naturaleza jurídica que busca la protección al trabajador en un ámbito de explotación, en un ámbito de que el capital humano, el capital financiero lo tenía realmente el empleador. Y podía decir, yo te contrato, trabajas 18 horas y te voy a pagar 20 quetzales. Y tenía la capacidad de poner sus condiciones. Entonces la ley en realidad nace para equiparar esa desigualdad económica. Y sí le crea pues este tipo de garantías mínimas. Y la tutelaridad es exactamente eso. Pero lo que pasa es de que hay abuso de tutelaridad, donde ya los inspectores determinan que no, pero es que usted el trabajador casi ni lo puede voltear a ver, ¿verdad? Pero el empleador también tiene dentro de la legislación mucha forma de defensa. El punto es que el empleador, muchas veces tú le preguntas, ¿y tiene contrato de trabajo? No. ¿Y tiene vouchers donde le pagó? No. ¿Y cómo es que lo contrató? Vino, lo contraté, se sentó, genial, y así seguimos, ¿verdad? Pero mire, es que él nunca trabajó para mí. ¿Y cómo no trabajó para usted? Es que yo lo contraté por servicios profesionales. ¿Pero hizo un contrato de servicios profesionales? No. ¿Puso condiciones de un contrato de servicios profesionales? No. Ok, entonces, al final el tema es que si tú eres empleador, sí, tienes que ir consciente a la inspección de trabajo que tienes que ir a probar las cosas. O sea, al final hay que entender que cada vez que vas al ministerio, a una audiencia, tú tienes que llevar las pruebas. No, en efecto, lo que pasa es de que como empleador es mejor que tú lleves las pruebas. Por ejemplo, un punto importante, y este sí se los comento así rápidamente, es que por el tema de la relación laboral, la existencia o no de una relación laboral. Que ese es un tema que vamos a volver a tratar, sí, porque incluso se da hasta en el gobierno. Exacto, recuerdo que hicimos la simulación, ajá. Exacto. El tema es de que la existencia o no la puede determinar un inspector de trabajo.
Eso está, según la Corte de Constitucionalidad, limitado a la jurisdicción del juez. Es el juez el que puede determinar si existe o no una relación laboral. Pero si tú llegas como trabajador y dices, mire, es que sí, yo tenía horario, yo tenía jefe, tenía esto, tenía lo otro, tenía aquí, tenía allá. Y llevas tu camiseta o tu camisa. Estás uniformado. El tema es que entonces allí el inspector ya no pregunta si hay relación laboral o no. Y en realidad él debería de decir que eso se sale realmente de su ámbito y su jurisdicción, porque él no puede determinar la existencia o no de una relación laboral. Pero si lleva los suficientes elementos de prueba el trabajador, te aperciben a que pagues las prestaciones irrenunciables en ese momento o te dan un plazo para que las pagues. Entonces el punto importante acá es que yo siempre peleo eso y digo, es que usted no puede determinar la existencia de una relación laboral. Pero me dice, entonces, licenciado, ¿usted qué trae para demostrar lo contrario? Y entonces tú dirías, pero es que el trabajador es el obligado, según la Corte de Constitucionalidad, a demostrar la existencia de una relación laboral. Además, si tú estás alegando que no hay relación de trabajo, no puedes llevar un contrato donde firmó de que no hay relación de trabajo. O sea, es materialmente imposible tener que presentar el contrato de trabajo que te piden, y si no llevas toda la documentación laboral, tienes el riesgo de que te impongan una falta. O una multa, por faltas laborales. El punto es que sí, se pueden quejar de los inspectores, incluso hace poco, yo no sabía, pues ya hay inspectores que pues han sido detenidos por el hecho de que piden a las personas que les den dinero para poder cerrar los casos, ¿verdad? Claro, y entonces lo importante es documentar muy bien el tipo de relaciones y si estamos hablando de tiempo parcial, aún más. Aún más. E ir asesorados. Para no ir así como los pollitos que de plano se los van a comer, ¿verdad? Primero es entonces documentarla, hacer un buen contrato a tiempo parcial. Tiene que ser un excelente contrato a tiempo parcial. Entonces el primer error es no hacer un contrato. Totalmente. No importa cuál, y en tiempo parcial peor. Peor. Y segundo error, creer que solo vas a cortar la jornada. Ay, entonces ahora sí puedo en lugar de 8 contratar los 4, ¿verdad? Y tercer error, pensar que puedes cambiar la jornada sin tener que hacer un cierre de relación laboral. Las condiciones que han sido pactadas deben de ser respetadas porque son derechos adquiridos. Y entonces, si quieres empezar una jornada a tiempo parcial con alguien, pues tendrás que finalizar la relación laboral y crear nuevas condiciones de trabajo. O sea, con alguien que ya trabaja contigo. Que ya trabaja. Cuarto error que te puedo decir es, por ejemplo, lo veo mucho en los colegios. En los colegios lo ven como el tema, y una cosa importante en los colegios es que yo estuve asesorando a colegios privados, y es que la ley respecto a la educación nacional y los horarios de los trabajadores de la educación nacional son para aquellos que laboran en escuelas públicas. Así lo dice el acuerdo. Pero los del Ministerio de Trabajo dicen no, todo maestro debe laborar 5 horas. Pero entonces todo trabajador debería salir a las 3 o 3:30 igual que los del organismo judicial, ¿no? Entonces el punto es que eso aplica para aquellos maestros que son de escuelas públicas. Pero todos los directores de colegio equivocadamente han pensado que les aplica a ellos. Y los del Ministerio de Trabajo se los han hecho ver perfectamente. Entonces yo les digo, no, ustedes tienen una jornada que puede abarcar 8 horas, incluso. ¿Por qué? Porque esa es la jornada, ustedes son un centro privado educativo. Pero entonces me dicen, sí, pero tengo un maestro que viene solo a dar, no sé, educación moral o lo que sea, no se me ocurre. O solo una materia. Una materia. Pero viene 2 días o 3 días a la semana y viene 1 o 3 horas. Contrátelo a tiempo parcial. Páguele. Eso sí, en proporción de lo que ganaría si estuviera en todo el tiempo completo. ¿Verdad? Sí se pueden hacer este tipo de contrataciones. Incluso si usted va a ampliar la jornada a 8 horas, bueno, finalice las relaciones con todo el mundo, amplíelas a 8 horas, y si va a tener aquellos que solo cubran media jornada, pues entonces contrátelos a tiempo parcial. Otro error es pensar que no tienen derechos a prestaciones irrenunciables, ¿verdad? Eso no es cierto. Que no se pueden sindicalizar, tampoco es cierto. Y que no van a estar inscritos al ICS, tampoco es cierto. Así que hay que informarse para no cometer estos errores que sí les van a al final les incurren en gastos mayores. Así es. Así que asesórese bien desde el principio. Totalmente. Muchas gracias. Nos dice que dónde se debe denunciar a los abusos de los inspectores, en ocasiones trabajadores que están... Ok, ya dijo. Buenas noches, también nos dice Jorge de Paz, excelente tema. Recordemos que el derecho laboral es tutelar para los trabajadores. Y nos mandan otro
por acá que no logro ver. Mi máquina hoy ha decidido. Aquí, pero yo se lo veo aquí. Esa misma dice: recordemos que el derecho laboral es tutelar para los trabajadores, interpretar el artículo 12 en beneficio del trabajador. Y después continúa diciendo Jorge de Paz: aunque el derecho laboral es antiformalista, en los juzgados se ve diferente y se vuelve totalmente formalista. No es antiformalista, es desprovisto de mayores formalismos, porque si no, perdés tu privado. Desprovisto de mayores formalismos, que después nos van a explicar entre abogados qué quiere decir esto. Heidi, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde, si alguien tuviera alguna duda, dónde te puede encontrar? Mira, en este momento estamos en construcción de nuestro sitio web, pero nos pueden localizar al 2335-3455. Te lo repito, 2335-3455. Perfecto. Ahí te pueden encontrar y bueno, ya esperamos que pronto tengas presencia virtual. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, María Dolores. Gracias, Jorge. Jorge. Bueno, ya saben, hay que asesorarse bien en este tema porque si no, lo va a tener que ir a pagar a los tribunales de trabajo. Así es, asesórese y al final lo que se trata es tener una relación cordial y una relación productiva de largo plazo también con los trabajadores. Muchísimas gracias por tus comentarios, Andrés, excelente programa, muchísimas gracias y comparte nuestra transmisión, también recuerda que ya los puedes escuchar a través de nuestro podcast. Lo que tienes que hacer es, si tú ya tienes un programa de podcast, solo entras, escribes Libercast y ahí aparece Más Negocios, aparece Llave Maestra, aparece Libertópolis y varias opciones de las Libercasts que ya estamos produciendo a través de podcast, así que pues ya puedes descargarlos y llevarlos contigo en cualquier momento si quieres escuchar nuevamente lo que dijimos aquí en el programa. Que tengan una excelente noche, nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Más Negocios y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.